Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 8020. Hoy estamos aquí con Marc Castells, como siempre. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, muy contentos de estar haciendo el último capítulo de la temporada en un sitio tan especial como este y con un invitado tan especial como el que tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, Rafa Fontana. Yo creo que o sea, no merece presentación en el sentido positivo, porque eres una persona, ¿no? Presidente de Cuatro Casas, una larga trayectoria en la firma, habiendo eh, pasado fronteras y rompiendo barreras sin límites durante muchos años, que ahora nos explicarás. Pero después de toda esta trayectoria y de todo lo que has hecho, Rafa, ¿cómo te definirías hoy con, con- con la presidencia que tienes y que, ¿no? Que es que, según si no estoy mal equivocado, ya se está acabando? Bueno, pues me define como abogado y como una persona, pues yo diría, muy afortunada, ¿no? Porque muy afortunada porque yo trato de disfrutar de la vida todo momento, en todo momento, ¿Vale? trabajando, no trabajando, tal, ¿no? Yo siempre digo que, yo digo que a mi gente, que has de venir y ser feliz, y has de disfrutar de lo que haces, ¿no? Que si tú eres feliz y disfrutas con lo que haces, eh, trabajas mucho mejor, vives mucho mejor y no tiene sentido. La vida no acaba en Cuatro Casas, por poner el ejemplo esto, ¿no? Que hay muchos otros sitios donde tal. Lo importante es que cuando yo voy por los pasillos se ve a la gente pues entusiasmada, con ambición, con ganas de aprender, con ganas bueno, de hacer cosas que de alguna manera generen un poquito de impacto, ¿no? Pero, ¿cómo fueron tus inicios? Porque un poco la trayectoria, que también la trataremos, pero bueno, es innegable que es espectacular. Pero, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del derecho? Mira, bueno, cuando hago un poco, Mirando para atrás. miras para atrás y haces retrospectiva, pues también son casualidades de la vida, ¿no? Yo empiezo en el mundo del derecho porque, pues aquella la típica carrera que no, pues, que podía servir para todo. Yo tenía a mi hermano que estaba estudiando SADE, pues va, derecho. Y lo que sí es verdad es que yo dentro del mundo del derecho descubrí el derecho fiscal, que me apasionó. Yo al mismo tiempo que cuando acababa la carrera, pues el último año estuve haciendo un curso específico solo de derecho en lo que era el Centro de Estudios Tributarios y Financieros aquí en Barcelona. Y después, bueno, abrí un pequeño despacho que duró 2 meses con un compañero de ese centro de estudios. ¿De fiscal? De fiscal, sí, solo hacíamos fiscal. Mi primer cliente fue un dentista. Me acuerdo perfectamente que le cobré 2.000 pesetas Caray. por hacer la renta entonces. Y entonces me surge la oportunidad de repente de incorporarme a Arthur Andersen, que estaban buscando a alguien para fiscal. Y ahí empiezo pues, mi carrera. Entonces, cerré este despacho que lo hacía con uno que era un gestor que tenía una gestoría en Mataró, un tío estupendo. ¿Y vas a Mataró? No, lo teníamos aquí Vale. en Barcelona, alquilamos un pisito en Barcelona. Ese pequeño despacho que me duró 2 meses, Vale. fue 2 meses. Y entonces empiezo mi carrera en Andersen. Yo estoy en Andersen pues 5 años. Es cierto que dentro de Andersen recibo una oferta de un despacho muy relevante de Barcelona, entonces el número uno que aquí, pero el managing partner de entonces en Andersen, que era Ángel Durández, me dice, tú no te puedes ir de aquí, Rafa, y tal y cual. Y bueno, me convenció. Me acuerdo que mi preocupación era quedar bien con el despacho que me había hecho la oferta para tal, y la verdad es que me quedó bien y siempre hemos sido amigos con ellos. Y luego, circunstancias de la vida hacen que el que era pues, mi jefe, el que me había fichado, pues sale de Andersen por circunstancias diversas. Y yo me quedo de jefe con pues, 28 años, 28, 29 años. Caray. Y entonces tenía un departamento que éramos 13 abogados y había un par de economistas, porque en Andersen entonces era compatible, Sí, correcto. no era imprescindible tener la carrera de licenciado en Derecho. Y era pues empezábamos. Yo también tengo la suerte a dos cosas. Uno es la ley del divorcio, que me permitió casarme con mi primera mujer, la madre de mis hijos, Vale. porque estaba casada antes y se divorció entonces pudimos casarnos. Y la segunda, pues la reforma tributaria, ¿no? La imposición de la amnistía, el impuesto sobre el patrimonio, y hace que el fiscal
empieza a ser algo importante, ¿no? Y ahí viste la oportunidad. Y ahí vi la oportunidad y entonces teníamos un departamento pues, que era la joya de la corona. La joya de la corona dentro de Andersen. La razón es muy sencilla y es porque no había ningún socio. Éramos todos jóvenes y por lo tanto... ¿Y os lo pasabais bien? Y pasábamos bien, sí. Pasábamos bien, trabajando muy duro. Tal. Y eso hace que, bueno, yo en uno de los clientes que yo representaba a una compañía americana, me encuentro con Pedro Cuatrecasas y Emilio Cuatrecasas que estaban representando a la pata española. Vale. Era Industria Riera Marsal, los famosos del flandul y tal, y los potitos. ¿Ya? Y yo a Emilio lo conocía porque Emilio Cuatrecasas estudiábamos juntos en Jesuitas. Es cierto que él estaba en una clase y yo en otra. Y bueno, y a partir de aquí, también la cosa era que mi cuñado, que está casado con mi hermana, es primo hermano de Emilio, y entonces, oye, un día me vino mi cuñado Juan y me dice, oye, Rafa, que están muy interesados, que Emilio está muy interesado en que a ver si quieres incorporarte al despacho. Y dije, no, estoy perfectamente, no tengo ningún interés. Tal. Me hicieron una oferta espectacular. Vale. Pero entonces estaba entrando el IVA, yo pensaba, no, estoy aquí muy bien, me formo muy bien, no me muevo. Y entonces Emilio montó una comida con su padre, con Pedro, me acuerdo muy bien, y Pedro Cuatrecasas, que era un tío encantador, que convencía a todo el mundo con una cercanía grande, me dice, mira Rafa, el tranvía pasa una vez, ¿te subes o no te subes? Pensé, coño, tengo que... Esto es serio, ¿no? Esto va en serio. Pero para poner en contexto, o sea, Cuatrecasas en ese momento, ¿cuántas personas, o sea, cuántos profesionales tenía? Entonces, Cuatrecasas, pura y exclusivamente, era una boutique de fiscal. Vale. Eran 19 personas, contando, cuando digo 19, contando el chofer de Pedro Cuatrecasas, ¿no? Y había secretarias, había un bedel, uno que abría la puerta, sí, éramos 4 gatos. ¿Y qué tal era? O sea, pero 4 gatos en esa época, ¿era mucho? ¿20 personas? Sí. Pensar que en esa época el despacho más grande que había en España era Garrigues, Sí. Madrid, y eran 15 o 16 abogados. Abogados, ¿eh? Tenían 3 o 4 aquí en Barcelona y ese era el despacho. De ahí la afirmación, ¿no? De que el tren solo pasa una vez. Y en parte sí. estaba bien fundamentado, sí, porque era un despacho importante. Sí. Os voy a contar lo he contado pocas veces, ¿eh? Mucha gente de mis socios no lo conoce. Yo cuando estaba estudiando ese máster que os decía de Derecho Tributario, tenía a través de una amiga un señor que era socio de Cuatrecasas, socio de Pedro y de Ángel Salanova, y me vio una entrevista para ver si podía entrar en el despacho, ¿vale? Y no, entonces pues no me pillaron, ¿no? Lo cual fue pues suerte de la vida. Totalmente. Luego, si hubiese entrado entonces, hubiese ido poquito a poco, claro. Y luego yo pues desarrollé la carrera. Porque de hecho pequeña anécdota, ¿eh? Sí, es una anécdota, bueno, que digo que poca gente la conoce, que es decir, que muchas veces cuando alguien no pasa pues nosotros en los distintos niveles que tenemos, ¿no? Y oye, senior y no sales, o socio y no sales, tienes 2 oportunidades, no tienes más. Calma, esto no es Javier Foncuberto, por ejemplo, mi sucesor y actual consejero del despacho, la primera vez que se presenta socio del despacho no lo admitimos, ¿me entiendes? O sea que no hay que dejar el intento. No hay que tirar la toalla, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces una de las cosas que ellos apreciaban, sobre todo Emilio, que es el que tenía, es un tío, un creativo, la verdad, luego hablamos de él, ¿no? Él dice, hombre, tú tienes la experiencia de trabajar en una compañía internacional americana, ¿no? Y somos un despacho local, español, y lo que me gustaría es juntar las 2 formas de hacer, ¿no? Claro. Tú tienes la experiencia y tal cual, ¿no? Y bueno, él hace siempre broma que yo introduje en el despacho la última tecnología. Y la última tecnología en el año 83, estoy hablando del año 83, nosotros trabajamos siempre en papel, sí, papel y lápiz, sí, con hojas de 14, hojas de 21, en papel amarillo porque se escribía mejor. Esto no está en Andersen. Sí, sí, sí. Y el papel, ¿por qué? Porque puedes borrar si te equivocabas. ¿Por qué con lápiz? Porque si te equivocabas borrabas. Con la regla y el Celo Magic, que no sé si lo sabes, el Celo Magic, pero podéis escribir encima, que es la tecnología que luego Apple pone en sus ordenadores, ¿correcto? Que es el corta y pega, ¿correcto? Sí. Así. Bueno, digo esto porque pues hacer broma de decir que era la tecnología que hacíamos, ¿no?
Claro, pero esto es en el 83. En el 83 eres muy joven, ¿no? Sí, en el 83, mira, yo no tenía, estaba casado, pero no tenía, mi hija nace en el 84, pues sí, yo en el 83 tenía 20, ¿qué es? 29 años. Y Lo digo porque, claro, o sea, después acabas siendo socio en Cuatro Casas, también muy joven. Sí, al cabo de 2 años, justo. Cabo de Yo me 2 acuerdo que años. estaba haciendo una renta con un cliente y me viene la secretaria y me dice, señor Fontana, le llaman arriba. Estaban arriba, me llaman arriba. 31 años. 31 años. Y estaban todos los socios reunidos, que entonces eran 6, 2 padres y 2 hijos. Estaban Ángel Salanova padre, Ángel Salanova hijo, Pedro y Emilio, Federico Espadaler y Javier Herreros. Y me dicen, Rafa, oye, la trayectoria que llevas tal cual, queremos que seas socio nuestro ya. Muy bien. ¿Esto pasa hoy? No, esto no pasa así. Es No, no es imposible, así, pero- no puede ser así. Hoy es un proceso muy serio, hay 2 comités de evaluación. Primero te ha de proponer el grupo en el que estás, la especialidad, ha de tener unos requisitos, unas condiciones, tienes que pasar por un comité primero que verifica que tu calidad jurídica sea la correcta y eso es vital, y luego hay un screening de otro comité que eleva la propuesta al Consejo de Administración y el único que te puede hacer socio en el despacho es la Junta de Socios, con una mayoría de 2/3. Y somos 259 socios, O sea que sí, que pero- votan 1 a 1. 1-1. Entonces, si hoy Rafa Fontana, ¿no? Si tuviera 31 años, ¿no? Entonces tendría Muy difícil. Que claro. fuera socio, muy O sea, ¿y qué opinión te merece? más O sea, es difícil. decir, Bueno, ¿Qué no, reflexión? porque bueno, la reflexión es que, hombre, que la competencia es grande. La competencia te hace bueno. Esto es una cosa que decía el fundador del Corte Inglés, ¿no? Cuando le quitan galerías preciadas de en medio, es un error, dice, porque la competencia te hace bueno, te obliga a mejorarte, ¿no? Entonces, ¿existe competencia en el despacho? Claro que existe, es necesaria y conveniente. Entonces, pues bueno, tal. ¿Perdemos talento por el camino? Sin duda que se pierde talento por el camino, ¿no? Pero no solo le pasa a Cuatro Casas, ¿no? Que se pierde talento por el camino. Quiero decir, No. pasa en el sector. Quiero decir, hay la competencia que hay y al final cuando escoges, pues hay alguien que no es escogido y que, bueno, pues que se... Y no necesariamente son los no escogidos, ¿no? Hay momentos que hay muchos abogados que vienen, que están un tiempo en el despacho y luego se van y hacen otra cosa, o montan su despacho, o se va a otro proyecto. Nosotros tenemos muchos Cuatro Casas en el mundo, muchos, Ya. que han pasado, ¿no? Y eso, nosotros tenemos un grupo, lo que llamamos al alumni, que lo hacemos cada año y se va también por territorios, por regiones, que de alguna forma, pues, nuestra cultura, porque al final nosotros tenemos la cultura que hemos desarrollado, pues nos gusta que también se expanda, ¿no? Entonces, que tenga el sello Cuatro Casas, y lo tienen muchos de ellos, algunos que no, pero la mayoría lo tienen. Entonces, eso es ley de vida y yo creo que es sano, ¿no? O sea, una rotación, muy poca rotación es muy mal, ¿vale? Hay que tener rotación, hay que distinguir entre lo que es la rotación que es la querida, o la que llamamos inducida, y la que no es querida, pero es bueno, la rotación es buena. ¿Y de las 20 personas que erais cuando tú empezaste en Cuatro Casas, actualmente Solo hay uno. tú? No, está Emilio Martínez, Vale. que es socio de la firma, pero que es en la carrera, él es el director general de organización, o sea, todo el equipo de lo que son, bueno, pues todo lo que es Sí, claro. en las distintas áreas y prácticas, ¿no? Yo digo que son mucho mejores que nosotros. El abogado es un poco como un primadona, ¿no? Piensa que sale y es el mejor y tal. Y es el mejor, pues depende, ¿no? Y pues seguro que no es el mejor, pues en relaciones humanas, en conocimiento de tecnología, en marketing, Procesos. en procesos, en muchísimas cosas, ¿no? Y eso yo una cosa que siempre le hemos puesto mucho énfasis es reconocerles a lo que llamamos los profesionales de organización. Son licenciados, Derecho. bueno, no, Alguno. ingenieros. Nosotros tenemos más de 50 ingenieros de Telecos Claro. trabajando con nosotros, ¿no? Y cuando el ingeniero de Telecos entiende lo que nosotros hacemos y nosotros le explicamos, él nos ayuda, nos hace un programa especial. Nosotros trabajamos con mucha tecnología propia, ¿no? Selecciona los programas adecuados. Nosotros hemos sido los primeros que hemos establecido, pues, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Hace 3 años que ya estamos trabajando con ella. Conocimos al fundador,
pues, de muchas de ellas, ¿no? Y eso viene como consecuencia de que no es que nosotros los escojamos, es que nos cogen ellos a nosotros, ¿no? Estados Unidos, San Francisco, porque, y eso es un sello que tiene el despacho, y es que está muy ligado a lo que es la innovación, en todos sus sentidos. Claro, importante, porque para poner en contexto, ¿cuántos empleados tiene hoy Cuatro Casas? ¿O empleados o socios profesionales? Bueno, digamos, nosotros distinguimos entre lo que somos abogados, somos más de 1.350 abogados, Claro. bueno, evidentemente en todas partes, y el resto, alrededor de 800, son profesionales de organización. Más de 2.000. Sí, más de 2.000, sí, más de 2.000. Y, Es bastante. y Rafa, Es mucho. No, es Es como, mucho, no, Es mucho. Tú empezaste y erais 20. ¿Dónde Claro, y estaba la además- oficina? ¿Dónde estaba la oficina cuando empezasteis? La oficina, cuando yo empiezo en Balmes 76. Vale. Era un piso dentro de Ensanche, ¿no? Donde vivían vecinos, ¿no? Ya. Y cuando se iba muriendo, dejando los vecinos, pum, íbamos copando. Sí. Claro, y de allí a una expansión internacional. Bueno, no, pasando por diferentes etapas, entiendo. Sí. Claro, no. Mira, la segunda oficina de Cuatro Casas no es Madrid, sino que es Bilbao. Y esto tiene unas razones históricas, porque el fundador, el abuelo de Emilio, huye de Barcelona en la Guerra Civil y entra por el País Vasco. Cuando de alguna forma Franco entra y elimina los fueros, entonces había la fiscalidad del territorio común y la de los fueros. Claro. Él, muy listo, era muy listo, yo no lo conocí, pero compra una gestoría y monta una oficina Cuatro Casas en Bilbao. Diciendo, yo sé de qué va, porque yo vengo del territorio común, ¿no? Y allí tenemos clientes de toda la vida, industriales, potentes, fuertes, tal, ¿no? Entonces, nuestra oficina, como os decía, estaba en Balmes 76 y vamos copando distintos pisos. También nos tenemos que saltar, teníamos en el otro lado de Balmes. Y el que tiene la ambición de decir, esto no puede ser, esta oficina no puede ser, es Emilio Cuatro Casas. Coño, pero Emilio, pero si tenemos una renta muy buena y nos va muy bien. Hay que crecer. Ah, sí. Hay que pensar alto, sí. O sea, ¿teníais una visión? Sí, bueno, a ver, el visionario de la expansión tercera es Emilio Cuatro Casas, claramente. Vale. Emilio y yo, pues mucha gente decía que hacíamos un tándem muy bueno porque él volaba y yo ponía los pies en el suelo, ¿no? Vale. Pero sin volar no funciona así. Yo intentaba que las cosas al mismo tiempo pues fuésemos produciendo, pero el que nos convence y dice, oye, no tenemos que venir aquí, es así, ¿no? Y él tiene una anécdota, bueno, en esa anécdota de decir, oye, pues y nos vinimos aquí a lo que era entonces el Banco Atlántico, que luego lo compra Deutsche Bank. Sí, Deutsche Bank, y nos venimos al edificio de donde estamos aquí, el de al lado, diagonal Paseo de Gracia 111. Oye, y ¿no? Tú empezaste en Cuatro Casas como abogado, fiscalista, ¿verdad? No, primero en Andersen. No, Sí, no, pero cuando arrancaste, ¿eh? Es decir, cuando arrancaste en Cuatro Casas como abogado fiscalista, Total. ¿hay en algún momento, en alguna etapa de tu trayectoria en Cuatro Casas que te sacas el sombrero de abogado y empiezas a ejercer más de empresario? ¿O ha ido todo ligado? ¿O ha ido todo relacionado? Es decir, vamos a ver, yo nunca he dejado de ser abogado y no puedes dejar de ser abogado porque si no es muy difícil entender el business, ¿no? Es cierto que yo le dedico muy pocas horas ahora a la parte de, vamos a decir, de ejercer de abogado. Tengo determinados clientes que quieren seguir escuchando qué pienso, qué opino, ¿no? Yo también, el fiscalista es probablemente el abogado que necesita estar más al día porque es la normativa que más cambia, ¿no? Siempre va por delante la normativa, va la economía por delante, va la fiscalidad y entonces la normativa viene por detrás, ¿no? Claro. Y eso que les pasa a los inspectores. Entonces, el fiscalista tiene que estar muy al día, tiene que estar estudiando, formándose constantemente. Es muy complicado. Yo dejo de ser un poco abogado fiscalista, soy más un abogado de corporate, me convierto más en un abogado corporate, hago transacciones, llego a acuerdos, trato también pues, de arbitrar determinadas diferencias entre accionistas, bueno, pues hago de árbitro en determinadas Sí, pero cosas. paralelamente Sí, claro, evidentemente. hay un momento que, ¿no? La expansión internacional en la Claro, toda que la es donde parte iba de... antes.
Claro, la expansión internacional Sí, al final. es decir, nosotros, y esto quizás antes he saltado, ¿no? El primer paso internacional que damos es Bruselas. Vale. Y esto es cuando España entra en el mercado común, que se une a la Unión Europea, y es el primer. Pero allí nosotros lo que era para tener la pata para ejercer derecho europeo. Ahí ya teníamos despacho, bueno, tenemos oficina, por supuesto, en Bruselas, y es la primera expansión que hacemos. Vale. La primera expansión. Luego hacemos un pinito en Londres, derivado de un cliente que tenía un despacho y tal cual, en donde nunca ejercemos derecho local, ¿no? Porque en Londres tenemos muchos aliados, es decir, los despachos de abogados londinenses son muy potentes, porque nosotros pensar que los despachos, hay un fenómeno muy curioso en España, y es cómo y se preguntan por qué hay despachos, pensar que de los 8 despachos más grandes que hay en Europa continental, 3 son españoles. Sí. Por encima de Francia, por encima de Alemania, por encima de Italia, países más tal. No comparando con los anglosajones, que es distinto. Entonces, el faro que te indica dónde va, la figura del partnership, que es lo que somos nosotros, es inglesa. Despachos con 150 o 200 años, tal cual, ¿no? Entonces, nosotros allí aprendemos. Y entonces hay despachos que son globales, ¿no? Que se extienden por todo el mundo, en las plazas donde quieren, y ejercen derecho local. Los Clifford Chance y Linklater de turno, tal cual. Y hay despachos, por ejemplo, londinenses, que única y exclusivamente ejercen derecho inglés. Y son los O sea, tienen como satélites para Entonces tienen acuerdos con despachos, vamos a decir, lo que ellos llaman los National Champions, con los cuales refieren el trabajo. Claro. ¿Okay? Primera calidad, tal cual. ¿Y Entonces, nosotros pretendemos ser National Champions, que vale. es lo que nos gusta ser. Y de momento es cierto que abrimos Londres así, abrimos Shanghái, la abro yo también, con Pekín. Ahora solo tenemos Shanghái por razones, bueno, luego sí que lo comento, pero no tiene mucha importancia. Bruselas tal. Y París. Y en París, porque hay un momento determinado, hay una chica española, una abogada española que está trabajando allí, y abrimos un despacho en París. ¿Y cómo lo abrís un país? O sea, sí que me gustaría que me explicaras, es decir, Bueno, ¿cómo lo abrís? Todo siempre, toda la expansión se produce siempre, has de pensar en la persona. Quien tú seleccionas es las personas que van a estar al frente, ¿no? Como un country manager. Sí, efectivamente, que al final es el socio, es tu representante, es el que de alguna forma es la cabeza, has de tener plena y absoluta confianza, y esa es la clave. La clave, como digo yo, es fichar gente mucho mejor que tú. Eso sí. Esto es, o sea, yo tengo gente que son mucho mejores que yo, y eso es lo que te hace subir, si no, estás fastidiados. Y yo le digo a la gente, pues tenéis que fichar gente que sea mucho mejor que vosotros. Pero entiendo lo que preguntabas cambia bastante en función de si haces una expansión como lo que nos estabas explicando en Europa, o cuando os vais a Latinoamérica, que allí sí que ejercéis derecho local como Cuatro Casas. Entonces, cambia un poco. No, totalmente. Es decir, lo de esto es lo que he dicho, abrimos oficinas en Europa, es claramente estratégico. Luego cerramos París, dejamos solo Bruselas y llegamos a un acuerdo con 3 despachos europeos. Luego os lo comentamos si queréis. El paso que ese sí que lo doy yo, porque entonces ya estoy solo. Bueno, cuando estoy solo les digo, no estoy con Emilio. Emilio y yo hemos sido pareja mucho tiempo. Yo soy presidente, creo que del 14, me parece. Vale. Emilio ya no está. Vale. Y yo pienso que tenemos algo que hacer, somos un despacho global. Bueno, primero hacemos una cosa importante. Lo siguiente que hacemos antes en Europa es integrar un despacho portugués, que es González Pereira Castelo Branco. Vale. Y ese se integra y es full. Y allí, en Portugal, nosotros ejercemos derecho local. Nosotros hoy tenemos 250 abogados en Portugal. Cuidado, ¿eh? Sí, cuidado. Nosotros cada mes, yo y Javier nos vamos dos días enteros a Lisboa, y Porto cuando precisa. Pero la decisión de decir, oye, nos parece que hay una oportunidad claramente en Latinoamérica, y es México, y empezamos por México. Bueno, primero tenemos una asociación con un despacho colombiano, con el cual nos llevamos bien, pero que estamos haciendo una joint venture, en donde ellos son National Champions, y nosotros decimos, oye, creo que podemos hacer algo juntos, y hacemos una sociedad al 50%, pero que no tira. No acaba. No tira, pum. No. Oye, y nosotros hay un momento que yo digo, oye, integraros con nosotros.
Esas hacemos una oferta. Y se acojonan. Bueno, perdón. Ah, sí. Perdón. Tal, oye, si no queréis, no queréis. Eran 4 socios name partners que no abrían su partnership porque esto es lo que pasa en LATAM, ¿no? Pues, ahora hablamos de esto. Y entonces dijimos, oye, pues cierran o tal, y nosotros abrimos Colombia. Pero nos da la oportunidad en México. Y México es un país brutal. Brutal. No sé si en 2 palabras es bien la 16 economía, la 16ª economía mundial. Tiene una población de 130 millones de habitantes. Con una media de edad, ¿sabéis qué media de edad tiene México? Tiene flow. 29.5. 29.5. Media de edad, de 130 millones. Mira al norte, exclusivamente mira al norte, es la fábrica de Estados Unidos, es decir, no es el servicio de Estados Unidos, es la fábrica, es decir, genera riqueza, genera Producto Interior Bruto, bueno, es brutal, ¿no? Y un mercado cerrado. Grandes despachos de abogados, pero name partners que no abren, les cuesta mucho abrir, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad de decir, oye, vamos a empezar abriendo despacho. Abrimos y fichamos a 3 o 4 abogados y Un líder, empezamos. un líder en el país. Sí. Ahí nosotros empezamos de Pemex, de la mano de Pemex, porque Pemex es cliente nuestro. Pemex en un momento determinado quiere tirar una OPA sobre Repsol, somos abogados de ellos, tenemos una relación muy grande. Pemex pues del Producto Interior Bruto, entonces, de $3, $1 lo produce Pemex, para entendernos. Pemex es el petróleo. ¿Y Rafa, y ahora cuántos empleados hay ahora en México? En México 75 somos ya. ¿Y cómo, o sea, y en qué momento validas, ¿no? que ha funcionado la apertura? Es decir, ¿cuánto tiempo, normalmente cuando ibas a México, luego ibas a otro país, es decir, ¿cuánto tiempo le dejabas madurar hasta el punto? No, porque tienen que seguir madurando. ¿Esperamos a que madure para replicarlo en otro país? No. Vale. No, depende, lo vuelvo a repetir antes, ¿no? Nosotros en México estamos bien, pero creemos que no estamos posicionados, y a mí surge la oportunidad a mí en el año 22 de integrar un despacho, una boutique de Corporate and Finance, y llego a un acuerdo con ellos y cerramos un acuerdo junto, con efectos en el 23. Eso nos posiciona en la parte alta de los National Champions en México. O sea, competimos con los grandes despachos. Paralelamente, nosotros hemos abierto Bogotá, tenemos 100 abogados ahí, 100, bueno, no 100 abogados, son 100 personas ahí, Perú, ¿vale? En Lima y Santiago de Chile. Vale. Entonces, y ahí no queremos estar en más sitios. ¿No queréis estar en más sitios? No, nosotros no queremos hacer una expansión como la que hemos hecho ni en España ni en Portugal. Nos queremos quedar en la parte alta de la pirámide de lo que sería el asesoramiento jurídico. Esta es nuestra estrategia. Vale. Porque tiene mucho sentido. No puedes ir a copar toda la parte baja, porque si tu rate hora medio es inferior al que tú tienes en España, no tiene sentido. Sí, ¿Vale? totalmente. Tú tienes que estar en las grandes operaciones, transacciones. Nosotros desarrollamos 4 especialidades dentro de LATAM, que es Corporate Finance, Arbitraje Internacional y Tax. ¿En qué países estáis en el top 5? Bueno, el tema del top 5 ¿no? Eso es muy relativo, Bueno, ¿no? Porque es decir, depende también mucho de los famosos directorios. Sí, ¿no? no, Eso no, es sí, como sí. una... Sí, Bueno, sí, no. da igual, de los famosos directores. Los famosos directorios, correcto. Entonces, los famosos directorios se mueven, pues depende en cuántas prácticas estás. Ya. Está muy bien, oye, pues estoy líder en 15, pues que no me interesa estar en 15. Ya. Correcto, entonces... Total. Entonces, todo es un proceso, nosotros estamos y seguimos invirtiendo, ¿correcto? Y seguimos incorporando talento, ¿no? Tenemos que nosotros acabamos de incorporar a un fiscalista con todo su equipo de un primer despacho mexicano, está tirando brutal, con clientes internacionales potentes, no solo de México, sino en la región, porque nosotros lo que pretendemos es ofrecer no hay nadie que tenga lo que nosotros tenemos, ahora nos están invitando algunos, es un despacho con el mismo nombre en los 4 lugares y vendiéndolo al norte, porque lo que interesa al norte o a Europa, Vale. o a las grandes multinacionales locales. Es decir, no quieres una expresión, como decía, de crecimiento muy grande del mercado local. Y yo siempre he oído que tú dices que uno de los valores o de los principios que te rigen es que las personas por delante del business. Es tu frase. Sí, entonces, hombre, sí, y mi pregunta es,
con todo esto que nos acabas de explicar, que no es un despachito, sino es que es una barbaridad, ¿cómo se traslada esto a la práctica? Bueno, lo intentamos, ¿correcto? Yo lo intento, pero os voy a dar dos datos. Por ejemplo, durante la pandemia, nosotros tomamos la decisión, Jorge y yo, de enviarlos a todo el mundo a casa 3 días antes de que lo declarase el gobierno. Pero nosotros estábamos preparados para hacerlo así. Todo el mundo se conectaba desde casa, todos tenían su ordenador, doble pantalla, sillas, tal cual, todos. Bueno, las sillas vinieron después, ¿correcto? Pero nosotros, 4 días a la semana, yo hago un post cada lunes, envío un post, lo primero que reciben todos los socios, consejeros y todo el equipo de organización, de lo que ha pasado la semana anterior. Cortito, 3 párrafos, 4 párrafos, un poco de tal. Comunicación, muy importante. Durante la pandemia, eso lo enviábamos a todo el mundo, cada día, a las 10 de la noche, ¡pum!, qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, qué nos falta, qué tal cual, hay este problema, hemos tenido pum, lo que sea, ¿sabes? Mucha comunicación, poner la persona en el centro, porque esto es o sea, nuestro activo, ¿cuál es? Es una organización de personas, no hay otro activo, no tenemos una fórmula mágica que la podamos vender, ¿no? Y entonces, el orgullo de pertenencia muy importante, algo que no ayudaba nada al teletrabajo, nada, ¿no? Y ahí va muy mal con el tema de la formación, que esto hay que corregirlo, dándole muchísima importancia a eso. Entonces, siendo muy intransigente con aquel que no cuida a la gente, ¿no? Yo digo siempre, no podéis engañar a vuestra gente. Si alguien no tiene carrera, porque es muy fácil, ¿no? Hay quien te está sacando el trabajo y no le dices nada, ¿no? Y bueno, ya subes a tal cual, pero ya ves que no tiene carrera. Hay que decirlo, hay que ser franco. Claro. ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿a qué personas de la organización le atribuís esa responsabilidad? Mucho poder. Por ejemplo, recursos humanos tienen mucho poder. Cuando tiene mucho poder, Nuria Martín, que es nuestra directora, que es abogada, pero también especialista en recursos humanos, concursos y tal y cual. Nosotros, por ejemplo, cada grupo de sus especialidades, porque nosotros ahora hemos eliminado en el nuevo plan estratégico lo que son las cuentas de explotación por territorios. Tenemos un único territorio, que es España. Es que tiene un profesional o 2, depende del tamaño, o 3, depende del tamaño, experto, lo que llamamos el business partner, ¿no? Que conoce a la gente, busca la selección, revisa las evaluaciones, habla con la gente, tal y cual. Del equipo, los conoce perfectamente. Tiene relación con el coordinador o coordinadora del grupo, con los socios, y ayuda. Y es muy intransigente, entonces las métricas saben perfectamente si alguien está funcionando bien o no funcionando bien, o qué le pasa, o tiene un problema personal, porque hay también, ¿no?, estas situaciones, y hay que atenderlas. Son tal, ¿no? Tú lo ves, yo cuando veo a alguien te pasa algo. Y lo que has dicho hace un momento en cuanto al teletrabajo es algo que siempre discutimos, ¿no? Que como concepto no estoy en contra del teletrabajo. Cada profesión puede usarlo más o menos. Desde mi punto de vista, creo que en la abogacía, para que un despacho funcione, tiene que haber un equipo. Y este equipo solo, desde mi punto de vista también, solo se puede crear o favorece mucho si están unidos, están juntos. El sentimiento de pertenencia, encuentro que con el teletrabajo bueno, pues se pierde. Entonces, a los despachos esto no creo que les vaya bien. Por mucho que el trabajo pueda salir, ¿eh? Sí, y hay una... Sí. Sí. No, y que también hay una... ¿no? O sea, al final ya no es... O sea, una organización tan grande que está muy distribuida por equipos, ¿no? Pero luego hay cosas más allá del equipo en sí, que esas sí que no te enteras. Es decir, con el teletrabajo sí que quizás puede haber una unión de un equipo en concreto, pero por al lado pasan muchas otras cosas que si no estás presente no te enteras, ¿no? Y que pierdes. Los problemas, que los hay, porque decir que no hay problemas sería una mentira muy grande, suelen ocurrir mucho más en los grupos pequeños que en los grupos grandes, ¿vale? En los grupos grandes hay un equilibrio. Entonces, a ver, teletrabajo, descubrimiento que, vamos a decir, primero nosotros hemos teletrabajado, vamos a decir, sobre todo los socios y tal igual, cuando hemos querido. Lo único que siempre pido yo es que se informe.
estoy en casa porque está haciendo una demanda o estoy haciendo tal, o porque me apetece quedarme en casa. Sí. Porque al final Sí, sí. eso no mete diferencia. Lo que tú no puedo... Nosotros, el tema de la conciliación, o sea, una cosa es el teletrabajo y otra cosa es la flexibilidad, que son dos cosas que Total. son perfectamente compatibles, pero la flexibilidad te ayuda, el teletrabajo no ayuda. Sí. Totalmente. Por ejemplo, cuando nosotros de trabajo empezábamos haciendo 2 días y eran flexibles entre el lunes, martes, miércoles, uno de los días, otro era el viernes, al final de los 3 días eran teletrabajo, ¿no? Prohibíamos, por ejemplo, el que las reuniones pudiesen ser mixtas, ¿no? Unas presencial y otras en Zoom o en Teams o en lo que fuese. No, si las reuniones son presenciales o son todas o todo el mundo está en Zoom o en lo que sea. Luego, por ejemplo, pedíamos que el trabajo lo hicieses desde tu domicilio principal, no desde Tu segunda la Costa residencia. Brava, Ya, de ya. Nampurdá, de Vaqueira y tal y cual. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? ¿No? Estoy... Ya. Y el jueves ya se estaban yendo. Ya, ya. Coño, ¿no? Entonces, y el problema es con la gente joven, porque la formación, evidentemente que hay una formación ordenada y nosotros tenemos lo que llamamos la EDC, que es la Escuela de Derecho Cuatro Casas y con un montón de horas y tal, pero hay una parte que es innata, ¿no? Que es la que tú ves, la que oyes, la que tú preguntas esporádicamente al que está al lado, que no vas a hacer una zumba a preguntar algo, pues total, ¿no? Lo que yo digo Y eso siempre. se pierde. Ya. Totalmente. Y eso se Totalmente. pierde, ¿no? Entonces, la gente joven, cuando tú vienen los que están haciendo pues, hoy el máster de grado y todas las prácticas y luego el primer año, esto lo echan en falta. Ya. Claro. Lo echan en falta. Totalmente. Totalmente. Oye, cambiando de tema, porque claro, al final estáis en un mercado muy, muy competido, ¿no? ¿Cómo tratáis, cómo valoráis, cómo analizáis la competencia? ¿Recordáis que os he dicho que la competencia te hace bueno, ¿no? Sí. Y primero, nosotros, por ejemplo, a nivel de España, yo tengo mucha relación con todos los capos de los distintos despachos. Bueno, ahora a mí me pasa que ya soy el decano de todos ellos, porque entonces, claro, a todos les doblo la edad casi, ¿no? Y entonces, también hay muy distintos momentos, ¿no? Tú ves despachos pues, que hacen expansión, luego se tiran para atrás, Sí. depende también del cambio y tal cual, ¿no? Entonces, es bueno el referente, ¿no? Hay dos grandes despachos que son, o sea, hay tres, somos los tres grandes, que está, que es Uría, que es Garrigues y somos nosotros, ¿no? Garrigues y nosotros nos parecemos un poquito más, un poquito más. Uría es más distinto. Ahora se está uniendo Pedro Pereitor, que es un tío listo, muy listo, es abogado y matemático y un tío listo y con el cual yo tengo una excelente relación y le digo, y me voy a comer con él y doy determinados, compartimos consejos, ¿no? Y me dice, no, pues Rafa, si estoy haciendo lo que tú mismo haces, ¿no? Digo, vale, bueno, ya te sobras. pero te va bien, ¿sabes? Es decir, te acicata. Te hace crecer. Te hace No dormirte. espabilarte. Ya. Te hace espabilarte porque como Sí, tú sí, estés sí. parado es que... Sí, porque yo he oído mucho de ti también que una de las cosas con las que estás muy de acuerdo es compartir el conocimiento, ¿no? Fundamental. Que esto te hace crecer. Sí. Y esto pasa en el propio despacho. Claro. ¿No? Había gente nosotros, si yo sé lo que vosotros sabéis, seguro que seré mejor abogado. Si vosotros sabéis lo que yo sé, seréis mejor abogado. Pero si yo no soy capaz de poner, o vosotros no sois capaces de poner en un documento, en un chip, en un tal, ese conocimiento, yo no se me hace accesible a mí. Claro, tiene que ser easy, ¿no? Eso es lo que genera la inteligencia artificial, ¿no? Generativa. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un área de conocimiento e innovación muy potente, que la dirige una socia, Idoia Fernández, en donde tenemos a 60 abogados, que lo que hacen es reunir conocimiento y esparcirlo. No es que ellos lo reúnan, ellos lo que hacen es que lo ordenan, porque el resto de los abogados son los que tienen que nutrirle. Claro. Entonces, proyecto. Y eso nosotros lo valoramos mucho. Nosotros cuando hacemos la valoración de los socios, sobre todo, y ahora estamos en un proceso de evaluación de socios, nosotros evaluamos a los socios cada 3 años, hay un comité, pues el que tiene más poder en la firma, más que el consejo, porque es el que te dice cuánto vas a ganar los siguientes 3 años o cuántas unidades vas a tener. El tema de compartir el conocimiento es un punto muy importante. ¿Cómo ves cambiando también otra vez de tema, Rafa? ¿Cómo ves todo el tema
de la innovación tecnológica, la aparición de la inteligencia artificial y este cambio de paradigma o transformación? No sé cómo lo ves tú, si lo ves así o no. ¿Y qué impacto crees que puede tener en una organización como Quatre Casas? Mira, déjame que te haga una precisión. Nosotros, una de las no sé, de los ADNs de Quatre Casas es la innovación. Siempre lo ha sido. Hemos sido siempre, bueno, está mal que lo diga yo, pero bueno, sí, lo digo. No, claro que sí. Yo digo una cosa que cuando innovas, ¿no? Tienes que empezar a andar, ¿no? Y al cabo de un tiempo tienes que mirar para atrás. Si no te siguen es que te has equivocado. Claro. Si te siguen es que vas bien, ¿vale? Bueno, entonces, este por un lado, ¿no? Entonces, y la innovación no es solamente tecnología, procesos, muy importante. Es organización, es cultura, o sea, la innovación es, no sé, mucho. no creo que haya límites, hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo. Entonces, nosotros siempre, tenía una frase que los de Garrier me decían, no te has pasado, Rafa. Y yo digo, la tecnología te hace mejor abogado y mejor persona. Y coño, sí, joder. Sí, ¿por qué? Porque te da más información, hombre. Entonces, puedes reaccionar mejor, pues, no sé, te acoges a determinadas cosas, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es una cosa que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y nosotros fuimos los primeros en entrar con el tema de Con Harvey, en sentarnos, y yo estuve con un chaval de 25 años, ¿no? Cerrando el contrato de Quatre Casas con Harvey. Después de haberlo probado, nosotros pusimos 80 abogados por un lado y 20 no abogados durante 3 meses a probar lo que era Harvey, cuando decidimos comprar Harvey. Bueno, comprarlo, meternos pagar el ticket de enchufarte y ya no poder desenchufarte nunca más. Pero bueno, este es el riesgo que tienes. Bueno, hemos ido enchufándonos en otras plataformas también, ¿no? Entonces, ese es imprescindible. Es un cambio brutal. ¿Sí? Brutal. Es un cambio brutal. Es probablemente de los cambios que yo he visto que creo que son más transformadores. Pero en cuanto a optimización de procesos, en cuanto a posibilidad de crecimiento, en cuanto exactamente productividad, sobre todo en cuanto a eficiencia, en cuanto a productividad, ¿vale? Lo que gracias a Dios, o sea, bueno, no sé, gracias a Dios, no, decirte, lo que es imprescindible en nuestra profesión es que siempre tiene que haber un abogado, una persona detrás. Sí, esto es 100%. Sí, sin duda. Pero yo tenía, fíjate, con nuestros socios internacionales, que son muy potentes, son National Champions en cada uno de los días. Lo es Gilles, lo es Kevin y lo es Gleis. Las primeras, cuando nosotros les enseñábamos, digo, bueno, ahora dicta la carta de despido. Pamba, hazme una carta de despido. Y había uno que se negaba, que decía, oye, pero esto no, siempre te he negado abogados, hay que la formación. Digo, you're wrong. Es decir, porque tu cliente lo va a tener. Claro. Y tu cliente te va a decir, oye, dime qué me dices de esto. Claro. ¿Vale? Entonces, toda la parte de abajo está, se va a caer. Sí, entonces, lo que hay que cambiar es la formación de la gente. Lo que hay que cambiar es la universidad. Claro. ¿Vale? Ayer estábamos, por ejemplo, ¿Dedicáis mucho tiempo a la formación? O sea, mucho. ¿Formación más técnica, jurídica? Ambas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un personaje que le llamamos el floor walker, ¿no? Vale. El floor walker, ¿quién es? Pues es un tío, un ingeniero, no hay uno, pero hay muchos, que se pasean por los despachos preguntando qué estás haciendo. Ostras. ¿Vale? Esto sí ¿Qué estás haciendo? Y yo estoy con este Excel y tal cual, ¿para qué necesitas? Y entonces, el otro entiende, el ingeniero entiende lo que es, pumba y tal, el ingeniero prueba. Esto lo estoy exagerando para que entendáis. Sí. ¿El qué o cómo? Bueno, esta es otra cosa. Hablamos del mágico. Hay una cosa que no sé si conocéis, que es el círculo mágico, ¿no? Magical Circle, que llaman los anglosajones, ¿no? Tú te has de presentar, hay 3 preguntas fáciles. ¿Qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces? Y no has de empezar por qué haces, sino has de empezar por qué lo haces. O sea, toda la empresa que es transformadora empieza siempre preguntándose por qué hace las cosas. ¿Vale? Y eso. Entonces, entender
lo que hacemos cada uno de nosotros es importante, ¿no? Entonces, y eso hace que tires de los ingenieros para hacer trajes a medida, diferenciales. Habéis creado siguiendo con la tecnología, ya que estamos, una aceleradora de Legal Tech. Te explico. Bueno, Esto Empezamos Sí, así, porque es una idea mía. Esto fue- Eso empecé yo, por sí. eso. Y Cuatro Casas acelera. Ya. ¿Vale? Mía que compartí Bueno, sí, evidentemente con Francesc Muñoz, que es el director de nuestro departamento de tecnologías. Bueno, y empezamos siendo efectivamente una aceleradora de Legal Tech. Y luego estuvimos así 3 años, me parece, 3 o 2 o 3, que diría que 3. Y efectivamente lo que hacíamos, nosotros nos juntábamos. Primero era un win-win para nosotros y para ellos, ¿no? Nosotros les prestábamos asesoramiento jurídico y nosotros aprendíamos cuáles eran sus problemas y entender bien lo que era el mundo del startup, ¿no? Claro. O sea que era... Y entrar en un mercado también, ¿no? Bueno, sí, poco. Bueno, poco, hay poco, sí, porque muchas se van al garete. Pero sí. bueno, luego ya entras, a ver, de startup, Sí. no es, a ver, depende de qué startup, es un cliente nuestro, es un cliente Claro. tipo, no. Pero y seguimos con relación con ellos. Al cabo de esos 3 años nos dimos cuenta que el nicho era pequeño. Sí. Y entonces lo ampliamos a aquellas otras startups que, no siendo de Legal Tech, tuviesen un componente jurídico muy importante. Ya. Que lo tienen, porque, no sé, cógete el satélite, los satélites, y hemos estado asesorando a compañías de satélites, ¿no? Tienen un componente jurídico muy importante. Regulatorio. Total, Claro, derecho total. público, internacional, competencia. No, es que esto te abre el espectro te abre el espectro. Claro. muchísimo. Y entonces, sí, llevamos 10 años. ¿Y qué tal? Y bien, muy contentos. ¿Sí? Sí. Sí, muy contentos. Muy contentos, porque primero compartes conocimiento, aprendes también de ellos, y ellos yo creo que les hemos ayudado bastante. ¿Algún proyecto que destaque? Bueno, si te digo uno, se te Ya, diría que otro, ¿no? ya, pues no, Pero no. te diré otra cosa. Al cabo de 3 años, les dije a mis socios en el consejo, les dije, oye, ¿por qué no creamos un Cuatro Casas Venture, ¿no? Claro. O sea, hicimos una pequeña filial en donde por aquí pasan y a lo mejor al cabo de unos años vemos que han crecido y nosotros Ya, no claro. hemos invertido. Claro. Y nada, metimos un poco de dinero. De momento llevamos 3 exits y bien. Bueno, bueno. Y no, ya hemos amortizado toda nuestra inversión y ya tenemos 3 o 4 inversiones más, ¿no? Un poco, para jugar un poco, pero para entender un poquito cómo es, ¿no? Bueno, está bien. Siguiendo un poco, cambiando otra vez de tema, Rafa, vamos pasando, pero es que hay tantos temas que hay que tocarlos todos un poco rápido. Una de las formas de crecimiento, ¿no? Te has hablado en varias ocasiones del tema de las integraciones. ¿Ha sido una palanca de crecimiento? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Nosotros hemos hecho palancas de crecimiento. Pues mira, Valencia abrimos con un despacho que ya estaba, que era el de Vicente Montés. Bueno, en Andalucía con Manuel Olivencia Ballester. Manuel Olivencia es el padre de lo que sería el derecho corporativo, catedrático. Bueno, en fin, este es un ejemplo. Lo hicimos también en Vigo, lo hicimos en Portugal, lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Portugal, lo he repetido otra vez en el año 22. ¿Cuántas organizaciones habéis integrado, tú crees? ¿Cuántas? Va de número. Bueno, a ver, cualquier integración de mayor de 5 o 6 abogados es una pequeña integración. Bueno, son socios, Sí, el pero- sitio no puede serlo aquí y tal cual, ¿no? Claro. Pero claro, hemos hecho integraciones desde 35 abogados, Claro. desde 20, desde 120, como fue Portugal, y esto es... ¿Las lideras tú? ¿O has liderado Bueno, tú? he liderado, sí, he liderado unas cuantas. O sea, pero con todo esto no te daba tiempo de ser abogado. Bueno, no, sí. Dices, Bueno, no te quería yo perder mi tiempo, pero hombre... Yo lo he liderado, pero no lo he liderado entero, lo he liderado también No, pero con todas estas autoridad, cosas que estás ¿no? contando, Sí, sí, claro. ¿dónde sí. queda el abogado fiscal? No, el abogado fiscal no queda nada porque no sé nada. Yo no soy capaz de hacer mi declaración de renta para que lo entendáis. Entonces, no, claro, no. Pues, me dices, esta semana has dedicado algo a hacer de abogado, pues habré dedicado una horita. Ya, algún contrato, alguna historia, algún tema Bueno, algo importante me que ha te pasado, pasan. una consulta al amigo, Claro, tal cual, sí, esto. Y- No, me y- queda muy poquito. Y ahora, en 2025, diciembre de 2025,
ya dejas la presidencia como Dejo la tal. presidencia, sí. ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿O qué legado dejas? Bueno, yo creo que está, Hombre, el legado está, y como os decía, son mucho mejores que lo que éramos nosotros. Yo creo que el despacho está enfocado. Nosotros vamos con planes estratégicos a 3 años. Antes los hacíamos a 5, ahora a 3. O sea que estamos acabando 24, 25, 26. Y ahora hay que hacer el nuevo, 27, 28, 29. Y el legado es A ver, es una un pregunta equipo. sí, la pregunta es un poco tonta porque empezaste con 20 y ahora sois 2000, ¿no? Entonces, el legado está claro, pero me refería más a nivel personal, no tanto a nivel de marca. Bueno, no sé, no, que cada maestrillo tiene su librillo, Ya, ¿no? ya. Entonces yo puedo compartir y eso, por ejemplo, pues con Jorge Badía, que pues estuvo 25 años conmigo, ¿no? Y pim, 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 pim. Y yo chupaba de él y él chupaba de mí, ¿no? Ya. Excepto que yo estaba más en gestión y él era más abogado, pero él era un litigador, por ejemplo, ¿no? Y ahora con Javier Foncuberta, que ya lo teníamos el consejo, con Jorge y yo ya lo veíamos como un posible futuro managing partner de la firma, pues ahora ha sido un intensivo de 2 años y medio, pero voy a seguir aún con él, ayudándole en la parte que él me necesite, pero yo no quiero estar en despacho para no hacer ningún tipo de sombra. No es porque me piense que tal, ¿no? Pero a veces hay una tendencia a decir, bueno, voy a Ya. seguir tirando de esto, ¿no? Yo creo que el legado está, y como decía, ¿no? Creo que está, hay muchos retos, ¿eh? Y es bueno tener. ¿Cuáles, qué retos? Es decir, Bueno, el que hemos dicho, el de la inteligencia artificial generativa, ese es un reto importante. Expandir, hacer. Claro, nosotros, ¿cuál es el reto de.? O sea, en LATAM queda mucho por hacer, ¿eh? Queda mucho por hacer, correcto. Una integración plena y absoluta. Claro, si nosotros, el triunfo de LATAM, yo digo siempre que si lo hacemos bien, vendrán más. Vendrán más. Eso seguro. Sí, Eso esto es seguro. como lo que os decía antes, ¿no? Entonces, nosotros hemos de demostrar que el proyecto de LATAM es el proyecto que funciona. Nosotros integramos dentro de los distintos grupos, bueno, pues no sé, desde el Consejo de Administración, donde hay un colombiano, donde el comité que evalúa a los socios hay un chileno, en el comité que evalúa los candidatos para ser socios hay un mexicano. Pues, esa integración y que entiendan nuestro business y que lo vendamos fuera. Que hay que traer el cliente europeo, hay que traer el cliente. ¿Dónde está el límite? ¿No? O sea, ¿y cuál es el objetivo? Es decir, si tú tuvieras que marcar, al menos a nivel de cifras, ¿no? Siempre cuando. O no a nivel de cifras, ¿cuál crees que debe ser el objetivo? O sea, si el objetivo de aquí 2 años, venga. ¿Cuál crees que debe ser el objetivo? No es un objetivo tanto en crecimiento, sino en rentabilidad. Vale. O sea, nuestro objetivo y marcado, y eso está en nuestro plan estratégico también, no sé, hombre, este año, pues, oye, decimos 420 millones, ¿no? Y este año podemos hacer a lo mejor 480, pues, que es brutal, ¿no? Porque es una cantidad brutal, pero interesa mucho más el tema de la rentabilidad. Nosotros hemos trabajado, yo he hecho un cambio en la organización, hice un cambio también en la carrera del socio, que es mover la silla, porque he movido la silla a todos los socios, porque les he dicho, mira, antes te evaluaba si llevas la camisa azul y los pantalones blancos, y ahora te evaluaré si estás bien sentado. Bueno, ¿sabes? O sea, y de vez en cuando hay que mover la silla, hay que agitarla. Claro. Pero esto lo he hecho, contratamos a McKinsey ha estado ayudándonos, o sea, tienes que estar con los mejores, ¿sabes? Y te piensas, ven, estos tíos que saben de derecho, ¿no? O sea, saben porque tienen clientes, saben, tienen despachos de abogados, ¿no? Pero te aportan ideas y luego te dan credibilidad frente a tus socios, fundamental. Porque lo que es fundamental es que tú tengas la autoridad que te dan y te respaldan los socios. Aquí manda uno, manda uno. En la casa manda uno. Pero el contrapoder es que 50 más 1, fuera. Ya. Oye, y cambiando de tema otra vez, pero ya acabamos, pero yo creo que hay que aprovechar. Vamos a hablar de los socios un momento, es decir, tenéis muchísimos. ¿Cuál crees que debe ser la parcela de un socio? Esta pregunta se la hicimos el otro día también a una persona, ¿no? Porque al final o no tiene parcela. Sí, la parcela que él quiera. Te lo contesto rápido, la parcela que él quiera. O sea, si no, a ver, el mundo,
Y la abogacía ha cambiado un montón. O sea, si hablamos de la abogacía hace 50 años, no tiene nada que ver con la abogacía de hoy en día. Porque el cliente no tiene nada que ver. Porque el cliente sabe. Y a lo mejor sabe más mucho que tú, ¿no? Entonces, nosotros o te conviertes en un especialista o es imposible que tú pretendas estar asesorando a la parte alta de la pirámide del asesoramiento jurídico. Imposible. No. Y no puedes ir haciendo... No, ¿qué haces? Derecho corporativo. No. De energía, vale, energía. O de infra. Pues no es lo mismo. No. Ya. Es que no es lo mismo. Y tienes que conocer lo que es el negocio de infra, y conoces cuáles son sus competidores y qué pasa en el mercado, no local, sino nacional e internacional. Entonces, eso. Y entonces, tú te metes la meta. No hay límite de crecimiento. Ahora, o sea, yo no quiero que me traigas clientes de la parte baja del tal, que no es propio de nuestro despacho. Claro. ¿Correcto? Entonces, es así. ¿Hay cultura de venta cruzada? Sí, la favorecemos. O sea, nosotros, por ejemplo, la originación que yo genere para mí mismo no me cuenta. Me cuenta si yo genero para ti. Hostia. ¿Entiendes? Yo tengo un premio por generar para ti. Vale. Yo ya superviso. La realidad es que supervisar es cuando uno lleva el control del asunto, ¿no? De lo que uno supervisa, el 90% lo genera él mismo. ¿Vale? Y entonces aquí lo que hay que vigilar es que esté haciendo aquello que él sabe mejor hacer, porque también nosotros tenemos demostrado que cuando alguien está haciendo lo que corresponde a su especialidad, somos capaces de facturar un 20% más, porque lo reconoce el mercado, porque lo reconoce el cliente. Ya. Porque yo lo que tengo que hacer al cliente es aportarle valor. Si no aporto valor, lo tomo un saco. Sí. Caprita Henry, ¿me entiendes? Sí. No. No, y aparte con toda la competencia existente, totalmente. Ahora que vas a hacer, para así decirlo, que no es bien así, pero un paso al lado. Sí, pues al lado, seguro. Bueno, sí, pero bueno, ya hemos dicho que estarás vinculado. Bueno, pero no, está y ahora se te abre un mundo nuevo, porque llevas toda la vida, como aquel que dicen, en cuatro casas. Sí, ¿Qué va a hacer Rafael Fontana? Rafa. Rafa Fontana, ya sí, pero en los próximos 10 años, ¿qué quiere ser? ¿Cómo se ve? Bueno, yo tengo un proyecto con mi mujer muy grande, que es una fundación relacionada con el mundo del caballo, que se llama Equus and Friends, que llevamos trabajando 5 años ya, casi 4 años. Hemos conseguido ya todos los permisos, está relacionado con el mundo del caballo en 3 aspectos, lo que sería caballos retirados, un caballo deja de competir, vive muchos años, pero mantiene que tenga contacto con el ser humano. 2 caballos lesionados, recuperación de caballos, y luego santuario, que es recoger animales maltratados. Esto, junto con un museo, hablar de sostenibilidad y también divulgar el veganismo. Yo soy vegano por amor, Por amor. como digo, ya, es verdad. Y bueno, y hay proyectos, descansar, viajar. Tengo mi hija que vive en Estados Unidos, es guionista y la veo poco. O sea, que tienes ganas de disfrutar y de pasártelo bien. Sí. A ver, disfrutar y pasárselo bien, creo que No, que lo hace. No, pero me Creo que lo gusta. hace desde hace tiempo, Pero me gusta. de otra Me voy a manera, ¿no? Ibiza Ya. este fin de semana y le doy toda la marcha que puedo al cuerpo. Tengo la casa en Ampurdá, juego a golf. Qué bien. Viajamos mucho. Muy bien. Pero no, y ayudar a la gente en lo que pueda. Pues oye, Pues Rafa, muchas gracias, Rafa. hemos estado muy Vosotros, cómodos. la verdad, un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que haya estado bien. Sí, seguro yo que encantado y comodísimo. ¿No? A lo mejor me he enredado demasiado. Seguro que nos hemos dejado muchos temas, pero es que Teníamos que Son muchos años, Sí, no. por desgracia. Tendríamos Sí, que por estar desgracia. aquí horas y horas, pero no. Pero bueno, No se aguantan estas o cosas, sea, que son no, más no, cortas. es muy interesante. O sea, que enhorabuena. Gracias. muchísimas gracias. Nos hace mucha disfrutar. ilusión que seas el último invado de esta temporada. temporada, Muy bien. con lo cual acabamos por todo lo alto. Pues me llevo un triunfo nuevo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Y a los oyentes nos vemos en el próximo episodio.